Hola Emilio, muy buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. A Emilio Sánchez Lozano, que más que un entrevistado es un amigo, es alguien al que yo tengo mucho cariño por muchas cosas. Primero por ser como es, y lo vais a descubrir en esta entrevista, y también pues porque fue prácticamente, si no el primero, el segundo cliente que tuvo Triunfa con tu libro. O sea que imagínate, con un libro que escribiste, que se llamaba Coaching para Arquitectos, que fue todo un éxito, fue bestseller en esos momentos. Y bueno, pues desde ese momento que te conocí hasta ahora, ha habido bastante recorrido también, ¿no? Por tu parte, tú eres arquitecto, pero tú ya hace un tiempo te reinventaste, ¿no? Ahora estás muy centrado en la marca personal, tú mismo has trabajado y has conseguido tener una marca personal muy potente y yo creo que no eso estás. Pero antes de seguir yo y enrollarme más, casi preferiría que tú mismo, Emilio, te presentaras. ¿Quién es Emilio Sánchez Lozano? Bueno, gracias Ana por esa presentación y por ese cariño mutuo que siempre que hablas conmigo pues desprendes, ¿no? Bueno, ¿quién es Emilio Sánchez Lozano? Es complicado porque siempre pensamos, siempre cuando nos preguntamos quién eres, siempre solemos responder con una profesión en muchos casos, ¿no? Mira, yo soy arquitecto y yo realmente eso un día me lo quité como sobrenombre, ¿no? No me lo quité por defenderme de él, sino que me di cuenta que el cuerpo me pedía hacer otras cosas. Y además, fíjate, fue como una llamada, el hecho de esa reinvención profesional de la que hablaba, fue como una llamada interior y todo muy relacionado. Como tú sabes, yo soy mi familiar, mi hijo, volví a casa, estaba mi hijo durmiendo pequeñito, yo volvía tarde y estaba cansado y creo que ese día surgió algo que dentro de mí que dijo, oye, yo quiero dedicarme a algo que pueda transmitir a mi hijo, que le pueda ayudar a ser felices, que les pueda servir para ver que su padre ha roto barreras, que no, que sea algo más que trabajar para ganar dinero, ¿no? Fíjate que esto fue como un detonante y sin saber cómo, pues me enfrasqué en esa búsqueda de la realización personal o de la reinvención, ¿no? Y me metí en el mundo del coaching. Entonces, sin saber cómo, porque esto la gente desde fuera, incluso yo mismo a veces creemos que los demás tienen una hoja de ruta preestablecida y que toman sus decisiones sabiendo perfectamente hacia dónde van. En mi caso, yo no tenía ni idea hacia dónde iba a ir. O sea, luego esto es como lo que dice Steve Jobs, ¿no? Los puntos se unen desde adelante hacia atrás, ¿no? Y luego todo encaja. Pero es verdad que cuando yo inicié este proceso, primero, no sabía que iba a convertirse en una nueva profesión, que me dedicaría a ello. Simplemente empecé a dar pasos, empecé a hacer caso a mi intuición, a mi corazón, y empecé a bucear, a buscar aquello pues que sencillamente me apetecía hacer, ¿no? Entonces, a raíz de aquello y casi enseguida yo hice el máster este de coaching en 2012 y creo recordar, si no me equivoco, que en 2014, buscando en internet, te encuentro a ti y rápidamente, yo no soy una persona especialmente de acción, o sea, yo soy muy tranquilo, muy pausado, muy lento. Yo siempre me defino casi como una tortuga, muy tranquilo. Yo veo a la gente correr adelantándome y yo soy muy tranquilo. Pero de vez en cuando doy esos pequeños pasos que me sirven para para avanzar en el camino, ¿no? Y uno de esos fue contactar contigo, que fue de las mejores decisiones que he tomado, y gracias a ti escribí ese primer libro, Coaching para Arquitectos, en el cual mezclé las dos pasiones que yo tenía, el coaching y la arquitectura, para escribir un libro que me abrió muchísimas puertas, y ya no solo a nivel de marca personal, sino, ya después si no hablaremos de eso también, sino que empieza a descubrir eh, fortalezas o potencialidades ocultas que empiezan a aflorar, ¿no? Entonces el libro, yo siempre digo a la gente, cuando yo hablo de marca personal, digo, a ver, no se trata de escribir un libro, es que el libro, el hecho de escribir el libro te va a llevar a unos sitios desconocidos que seguro
no están en tu mente ahora mismo, no sabes hacia dónde te van a llevar. Entonces es un proceso, al igual que el proceso de marca personal, el proceso de escribir un libro, y todo lo que lo ha escrito te podrá decir lo mismo, creo, es un proceso de autodescubrimiento, de avanzar, de hacer como, de poner en claro tus ideas, ¿no? Y de llegar a sitios donde seguramente no tenías pensado llegar. O sea, que me he ido por las ramas, me he enrollado, pero Emilio Sánchez es una persona, soy un explorador, una persona que quiere transmitir a mis hijos un legado, que quiero que crean en sí mismos, que tengan confianza, que apuesten por ello, y la mejor forma que he encontrado de hacerlo es siendo un ejemplo para ello y dedicándome a este mundo del desarrollo personal. Así que quizás sea la mejor forma de definirme. Bueno, ya has tocado un tema que para mí me parece clave, y es que cuando tú escribes un libro te abre, te puede abrir muchas puertas, pero es algo que tú debes provocar. Y es verdad, y nos pasa a todos, yo creo, cuando escribimos nuestro primer libro, no sabemos muy bien, no tenemos una estrategia, escribimos y luego, bueno, vamos dando palos de ciego, pues venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Es un poquito Totalmente. esa es la idea, pero yo creo que cuando quieres construir una marca personal o quieres crear un negocio o tal, está muy bien quizá antes incluso de escribir un libro tener una estrategia, ¿no? ¿A ti eso qué te parece? Bueno, para mí eso es lo ideal. Vamos a ver, a mí me encanta la estrategia, yo soy enamorado de los temas de estrategia, propiamente dicho, la estrategia profesional. De hecho, yo me dedico a la marca personal y estrategia profesional. Y escribir un libro en sí me parece una pieza súper importante de esta estrategia, una pieza del engranaje de la construcción de marca personal, la construcción de la estrategia de negocio, porque tiene una enorme posibilidad. Entonces, dentro de esa estrategia, el libro es una pieza muy valiosa. Como bien dices, yo mismo, cuando escribí mi libro, no tenía ninguna estrategia. Simplemente tenía una idea. Quería escribir un libro donde mezclara las dos cosas que me gustaban, el coaching y la arquitectura, pero no tenía ninguna estrategia. Con el tiempo descubrí el gran error que había cometido al no aprovechar ese libro planificando la estrategia. Evidentemente no sabía, yo como te dije, el libro lo escribí en 2015. Perdona que te corte un momentito, perdona Emilio, luego escribiste otro libro que se Sí, llama Brilla, que quizá ese sí que había ya una estrategia, ahí simplemente... había una mejor estrategia, Vale. pero no terminé de... Bueno, yo te cuento, el libro de Brilla sale del nicho de la arquitectura, un libro que no se dirige a un emprendedor, marca personal, un poco más abstracto, y en ese sentido funciona peor que el libro que va al nicho específico, ¿no? Me funcionó mejor Coaching Project, una pequeña guía, me funcionó mucho mejor porque los arquitectos lo veían y lo compraban, ¿no? Brilla me costó más porque tampoco yo pensaba que tenía una estrategia, pero en el fondo no había una estrategia tan bien trazada, puesto que yo, como te decía antes, al ser un explorador realmente no termino nunca estoy en una beta permanente, ¿no? Y cuando yo escribí esto en 2020, mi segundo libro, también estaba preparando mi propia estrategia, porque yo me inicié en el marketing digital 2018-2019 y casi me pilla al principio de esto. Luego me sigo formando y cuando tengo ya el libro publicado realmente es cuando ya tengo una estrategia muy clara. No llego a tener el libro, sí considero que es un libro muy bueno, que me gusta cómo está enfocado, pero fíjate, hablando de estrategia y de libros, cuando empezamos a escribir todos los autores, yo creo que al principio lo que hacemos es curar contenido, ¿no? Cogemos contenido que existe ahí fuera y sencillamente lo curamos o bien cogemos, seleccionamos y lo mostramos a otras personas, ¿no? La segunda fase es establecer conexiones, que es lo que hago yo con coaching para arquitectos, establecer una conexión entre el coaching y los arquitectos, pero hay algo mucho más potente que es cuando vas más allá, que es cuando estableces conexiones que no son obvias, ¿no? Que es donde tienes muchas posibilidades de triunfar con tu libro, ¿no? Entonces yo como que me quedé sin establecer esa conexión no obvia tan poderosa, ¿no? De decir, oye, tengo una idea muy potente
y es mi idea, es una idea única y en ese sentido la lanzo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo estoy muy contento con el libro Brilla, pero no termina de exponer, por así decir, lo que yo ahora, por ejemplo, en mi página web, que la estaba viendo ahora que la estaba poniendo, transmito a la gente, ¿no? No sé si lo has visto, hablo de convertirse en un jaguar, en un animal diferente, único, peligroso, astuto. Eso es interesante. Eso es una segunda pregunta, pero eh, para terminar esto que estamos planteando antes de la importancia de una estrategia, yo te diré, a mí me pasó lo mismo que a ti con los primeros libros, ¿no? Sacas un libro y ya, ay, venga, pues a ver, vamos a ver qué hago con eso. Ya, a medida que vas publicando, otros te das dando cuenta que es muy importante tener una estrategia detrás. Y yo recuerdo con mi penúltimo libro, que es Triunfa con tu libro, ahí ya tenía yo claro que quería montar un negocio relacionado con libros y con marketing digital. Y yo me acuerdo que me hice un mapa mental y yo apunté ahí dónde quería llegar, qué cosas quería hacer, ¿no? Tenía claro que quería hacer unos talleres presenciales, tenía claro que quería luego un curso online y algunas otras cosas que la verdad que sí que al final conseguí hacer eso. Luego, claro, me vinieron otra serie de cosas que yo no me había planteado, por ejemplo, ofrecer servicios editoriales, que es una pata súper importante de nuestra plataforma, pero sí que ya tenía claro eso. Y yo creo que es muy importante, a lo mejor no para el primer libro, porque te sigue un poquito del rodaje, pero ya para los siguientes, hacer algo, tampoco tiene que ser muy complicado, ¿no? Sí, Así que algo para saber para qué quieres tu libro, o sea, para qué, sí. pero cuanto más concreto seas. Fíjate, yo ahora, Ana, totalmente de acuerdo. Yo ahora lo tengo muy claro. Además se ve tan fácil ahora que parece mentira que no se pueda ver. Yo creo que ahora, antes de escribir el libro, yo construiría la audiencia. O sea, empezaría a trabajar la audiencia y a esa audiencia le ofrecería el libro. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Primero escribimos el libro y luego buscamos la audiencia, buscamos el público. Yo creo que gracias a Internet y a toda la herramienta de marketing digital, lo ideal es empezar a hablar sobre el tema, posicionarte sobre el tema, crear una audiencia, un público, una comunidad y el propio contacto que tienes con esa comunidad, con ese público, te va a dar un feedback muy, muy interesante sobre cómo escribir tu libro, de qué forma, si le interesa, y quizás es la forma, quizás creo que es una de las formas más certeras de empezar a escribir tu libro. Incluso puedes casi ir escribiendo muchos capítulos, dándole forma, exponer muchas ideas, y eso, el feedback de tu audiencia, o sea, te va a venir muy bien. Entonces, ahora viéndolo desde la experiencia, pues se ve muy fácil. O sea, primero construye esa temática, construye esa audiencia y luego ofrecerles un libro para darle valor. Y por supuesto, con todo lo que dice, el libro puede ser parte de tu programa. O sea, parte, es un formato de tu propio programa, de tus servicios y de tus productos. O sea, ese libro lo puedes desarrollar en un taller, ese libro lo puedes desarrollar en un programa presencial de un fin de semana, o puedes darle mucho juego al mismo formato del libro expandiéndolo, ¿no? Entonces, claro, eso es la estrategia ideal. Vale, ahí fíjate, Emilio, eso es la estrategia ideal, pero mucha gente dirá, es que tengo cero audiencia, ¿y cómo empiezo yo con esto? ¿Vale? Entonces, yo ahí, fíjate, eso es fenomenal, construir primero tu audiencia para luego ya escribir tu libro, pero yo no desecho para nada escribir un libro sin audiencia. Ese ha sido mi caso siempre. Yo siempre he ido a nichos, a lo mejor que no estaban tampoco muy saturados. Podía ser, por ejemplo, tu libro Coaching para Arquitectos. Y ahí empecé a crear mi audiencia. Gracias al libro empecé a crear esa audiencia. O sea, que el libro también te puede ayudar a eso. Puedes empezar creando audiencia. No sé qué es más rápido, ¿sabes? En mi caso era más rápido escribir un libro que crear contenidos en YouTube y tengo un podcast hace mucho tiempo y demás, pero para mí concretamente cada negocio es distinto, cada estrategia puede ser bien distinta. Para mí, fíjate que lo primero ha sido escribir ese libro. Y hablando de marca personal, que tú eres un súper experto en esto,
Cuéntanos, Emilio, ahora que decíamos, esta es la segunda pregunta. ¿La marca personal que tenemos que transmitir es una marca con tintes profesionales o también con tintes personales? ¿Eso cómo se hace? Bueno, es una buena pregunta porque realmente la marca personal no deja de ser la huella que dejas y al final es inevitable que esa huella esté impregnada de quién eres, de tu yo personal, ¿no? Entonces, yo de hecho cuando hablo de marca personal no suelo distinguir entre lo personal y lo profesional. Es muy difícil trabajar una marca personal, pues para mí lo es, basándome solo en lo profesional y querer esconder lo que tú eres, ¿no? No le veo sentido. Entonces, para mí la marca personal es ese conjunto de tu esencia como persona y tu esencia como profesional, que al final va unido. Si en el fondo creo que es parte de lo mismo. O sea, tú, cuando yo hago proceso de marca personal, al final lo que transmites, esa autoridad que transmite o esa visibilidad se basa sobre todo en la persona que eres, independientemente de lo que hagas. Entonces, no entiendo yo que haya que diferenciar entre el ámbito personal y el ámbito profesional. Ojo, que eso no quiere decir que tú tengas que mostrar tu vida si no quieres. O sea, no hace falta que muestre, hay gente que lo hace, hay mucha influencer en Instagram que te enseña desde lo que desayunas hasta lo que cenas. Bueno, es una opción. Pero no tienes por qué mostrar tu vida. O sea, mostrar tu esencia como persona es que decir, oye, yo decido crear mi marca personal, inspirar a otras personas, liderar y de alguna forma para eso tienen que sentir que tú eres auténtico y tienes que mostrar quién eres, ¿no? Entonces, en ese sentido, está en tu mano decidir qué parte de tu vida personal entregas. No hace falta mostrar tu vida privada, pero sí mostrar quién eres, ¿no? Y eso nos da miedo a veces, ¿no? Nos da miedo mostrarnos ya simplemente, mostrar nuestra imagen, cuanto más nos da miedo mostrar quiénes somos realmente. Pero al final, te lo hablo yo ya desde mis canas, ya desde la edad, ¿no? Dices, bueno, es que da igual, si es que si quieres impactar en la gente, si quieres realmente conseguir algo, inspirar o que la gente haga algo importante o ser una persona de influencia, tienes que mostrarte como eres, ¿no? No puedes estar ocultándote toda tu vida detrás de un parapeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo que soy una persona tímida, que soy una persona introvertida, he tenido que hacer también ese esfuerzo de mostrarme. Fíjate, estar aquí en un vídeo. Yo cuando inicié mi proceso de invención, yo trabajaba como arquitecto y yo era la persona más invisible del mundo, ¿no? Entonces yo nunca me planteé que yo podría hablar en público o que podría dar una videoconferencia. Todas esas cosas estaban muy lejos de mi mente. El tiempo te da la experiencia y te da el bagaje suficiente para que tengas que esforzarte, por así decirlo, dar el paso que supone cierta valentía al principio, luego lo ves muy natural, pero al principio todas esas cosas son difíciles, ya ni nos acordamos, ¿no? Pero supongo que con cualquier persona que hables te dirá lo mismo. Y eso cuesta trabajo, hay que hacer un esfuerzo. O sea, si tú quieres llegar a un sitio donde te has propuesto llegar, tienes que pagar el precio, entre comillas, que luego tampoco es parte del juego, ¿no? Es un aprendizaje y un camino de crecimiento personal. Sí, totalmente. Y la marca personal, o sea, fíjate, yo a veces casi no distingo marca personal de desarrollo personal. O sea, yo digo, vamos a ver, el marca personal no quiere decir que yo te contrato a ti, vamos a trabajar en marca personal y vamos a engañar a la gente. Eso no vale. O sea, tú tienes que crecer a medida que crece tu marca. Entonces tienes que empezar a hacer cosas que antes no hacías. O sea, tienes que convertirte en tu mejor versión. No se trata de ser otro, se trata de ser esa persona que todos sentimos que somos. O sea, todos nos ha pasado un día sentirnos especiales, sentirnos maravillosos. Parece que estamos ese día nos ha tocado la varita mágica, se decía, oye, que nos sale todo bien, ¿no? Pues se trata de intentar ser esa persona todos los días, ¿no? Entonces, eso es un proceso de decir, oye, pues voy a hacer estas cosas, voy a trabajarlo, y eso supone cierto esfuerzo. O sea, que la marca personal no es decir, voy a coger un experto que me dé cuatro trucos para mostrarme cómo no soy, porque eso no funciona. Entonces, esto es un esfuerzo, es un proceso, y para mí marca personal es desarrollo personal. Entre otras cosas, porque yo la marca personal la entiendo desde la esencia, ¿no? Yo no hago logos, no hago el trabajo de branding propiamente dicho de identidad corporativa y demás.
A mí eso que es una parte, la parte visual, por así decir, la parte tangible de la marca, a mí no me interesa, porque eso realmente es muy fácil, tampoco lo puede hacer cualquiera, ¿no? A mí me gusta buscar en el interior de esa persona, de cada persona, ese gran potencial para sacarlo fuera, para mostrarlo, para regarlo, para hacerlo crecer y para mostrar al mundo, porque todos tenemos algo muy interesante que decir al mundo y no puede ser que muera ahí dentro. Entonces mi trabajo es sacar eso y hacerlo de forma diferente, por así decir. O sea, no, oye, no ser uno más, sino ser tú mismo, porque lo mejor que tenemos todas las personas es esa, que somos únicos. Entonces, cada uno puede sacar su mejor versión y mostrarla a los demás. En uno de tus cursos hablas de un plan en 5 pasos para crear una marca personal. ¿Nos puedes decir así brevemente, en muy poco, ya sé que esto es, pues eso, mucho más largo de explicar y para eso está tu curso, pero para que tengamos el tema un poquito como más estructuradito, las cosas que hay que hacer, y ya sabemos que no es cuestión de un día, o sea, no es que hagamos 5 días en 5 minutos y ya está, pero sí tener claro una hoja de ruta, ¿no? ¿Cuáles serían esos Mira, pues pasos yo mi para método lo crear? voy perfeccionando siempre, además lo voy personalizando mucho en función de con quién estoy hablando, pero básicamente, fíjate que yo empiezo mi método con algo que en principio se le llama la atención, que es un tema de mentalidad, de trabajar la parte mental. O sea, no puedes empezar a trabajar la marca personal para conseguir cosas extraordinarias, cosas que normalmente no haces, si no cambias tu forma de pensar, si no modificas tu mentalidad respecto a quién eres y respecto a lo que puedes lograr. Y esto me ha pasado a mí, o sea, realmente cuando una persona no se plantea cosas, y yo digo a mucha gente, oye, va, que tú puedes escribir un libro, y digo, no, que va, imposible. O sea, lo que yo pensaba también, yo jamás pensé que sería capaz de escribir un libro, y esto yo te lo he comentado muchas veces, oye, Ana, yo no me veo, tú me ayudaste mucho en eso, ¿no? El primer aspecto es mentalidad, o sea, romper, cambiar las creencias, realmente empezar a cambiar y ver la posibilidad de que pueda hacer ciertas cosas que en principio pensabas que no iba a poder hacer. Luego el segundo paso sería pues elegir una temática en la cual tú creas que puedes, primero que te interesa, evidentemente, y que puedes mantener un interés sostenido en el tiempo, porque hay mucha gente que le interesa algo y luego se da cuenta que cuando lleva 3 meses trabajando en eso, que no le interesa. Entonces, encontrar esa temática que realmente resuene contigo y que, oye, quiero dedicar los próximos años de mi vida a posicionarme, por así decir, un experto en esa temática, a estudiar, a leer, a aprender y luego a transmitir todo eso a un público, pues ese sería el segundo paso. El tercer paso sería encontrar al público que le interesa esa temática, ¿no? Entonces, pues lleva una cosa lleva a la otra. Cuando el momento en que elige la temática, prácticamente estás eligiendo al público, ¿no? Evidentemente, no puede ser todo para todos. Entonces, y esto también lo hemos aprendido al principio, todo el mundo quiere escribir algo para todos o quiere trabajar su marca personal para todo el mundo. Y es un error que hemos caído todos. Luego el cuarto paso sería el establecer tu propuesta de valor, tu superpoder. O sea, dentro de esa temática, dentro de su público, tú tienes que ser capaz de que la gente tener algo que tú eres capaz de hacer y que permite transformar a las personas. O sea, que las personas llegan a ti y gracias a ti tú consigues que hagan algo. Entonces, es tu superpoder. Entonces, trabajamos en ese cuarto paso, tu superpoder, y el quinto paso pues, sería el comunicar, el transmitir la visibilidad para que todo el mundo sepa que tú eres capaz de hacer lo que haces, de que tienes un superpoder y de que ayudas a la gente a conseguir ciertas cosas, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito, muy interesante y al final trabajar eso te lleva a un proceso no ya de marca personal, que al final te posicionas como un experto con el tiempo, o sea, esto nunca se acaba, evidentemente esto no es un trabajo de un mes, pero sí puedes conseguir muy buenos resultados en muy poco tiempo, porque
fíjate, yo llevo en esto ya muchos años y realmente te ahorras mucho, mucho de prueba y error, ¿no? Porque yo me he equivocado, yo soy de las personas, no soy especialmente habilidoso, ni soy especialmente inteligente, ni especialmente rápido, ni nada. O sea, me he equivocado mucho y muchas veces. Y lo que sí es verdad que el tiempo y la experiencia me ha dado mucha información. Y los fracasos. Los fracasos, hay un libro que me encanta, Cómo fracasar en casi todo y al final triunfar, o algo así se llama, de Scott Adams. Y ese libro cuando lo leí, digo, bueno, me encantó, ¿no? Me encantó porque realmente te dice cómo puedes aprender de los fracasos e ir casi de fracaso en fracaso, como yo muchas veces me veía a mí, y al final de repente casi estás en un sitio donde no te esperabas estar, ¿no? Entonces es muy interesante. Pues yo digo que realmente se pueden conseguir muy buenos resultados en poco tiempo. Hablando de temáticas, Emilio, ¿sabes si hay temáticas que atraen a casi todas las personas? Bueno, sí, eso está ya un poco como muy trillado cuando vemos los libros que más se venden o que más triunfan, pues encontramos primero el tema de desarrollo personal, ¿no? Sería como el primer tema donde más libros se venden, donde de hecho va a cualquier librería y lo ve allí, ¿no? El segundo tema serían las finanzas personales, un tema también muy, muy interesante y, y donde ahora mismo también está muy de moda con el tema del Bitcoin, las criptomonedas y demás, ¿no? Luego hay otro tema, el liderazgo, el tema de pensamiento también. Esto sería como para ya otro nivel, ¿no? Donde realmente quiere hacer esas conexiones no obvias y te quieres posicionar como un experto, ¿no? Que en este punto ya lo ideal es escribir varios libros. Yo recuerdo también que tú me decías, oye, no escribas un libro con todo lo que sabes, empieza a escribir pequeños libros y realmente es mucho más eficaz. Yo recuerdo ese consejo que no me ha dado tiempo todavía a escribirlo, pero fíjate que yo cuando veo coaching para arquitectos me apetece escribir 4 o 5 libros más para arquitectos. De tal manera que es una forma muy fácil de posicionarte como un experto en la temática. Entonces no hace falta escribir un tocho, sino que es mucho más útil y mucho más práctico escribir pequeños libros dirigidos a un mismo público. Y ya te digo, cuando vemos escritores, bueno, Seth Godin, que es el gurú del marketing, lo que hace es escribir mucho sobre marketing, o Ryan Holiday, que escribe sobre el estoicismo visto desde ese punto de vista, realmente esta gente está posicionada ahí en ese punto. Pero fíjate, respondiendo a tu pregunta de los libros que más venden, sobre pensamiento, o sea, desarrollo personal, finanzas personales, sobre pensamiento, luego están sobre relaciones, que también venden mucho. Lo que vende genial es cuando tú consigues mezclar a lo mejor dos de esas temáticas. Por ejemplo, tú escribes un libro de finanzas personales que te cambie la vida. Estás hablando de finanzas, pero estás hablando de desarrollo personal. ¿Por qué un libro, un bestseller como Padre Rico, Padre Pobre tuvo tanto éxito? Porque el subtítulo dice lo que saben los ricos no se de memoria y le cuentan a sus hijos que la gente pobre no sabe. Entonces, él te está hablando de finanzas personales, pero te está llevando al campo del desarrollo personal y además te está creando una conexión no obvia, que es lo que hablábamos antes, de decir, oye, la gente cuando compra un libro de cómo hacer algo, vale, muy bien, pero un libro que tiene mucho, mucho éxito, que hay que saber escribirlo, esto es un arte, como tú bien sabes, es cuando tú a un problema obvio le das una solución no obvia. O sea, podríamos escribir un libro y decir por qué los ricos tienen dinero y los pobres no, pues porque tienen más dinero. No, pero el señor Kiyosaki lo que hace es decir, no, porque ellos saben algo que tú no sabes. Oye, ahí ya a ese problema le ha dado, oye, un tema que ya es muy atractivo. Entonces, es lo que yo intento hacer a la marca personal. Oye, la gente tiene un problema de autoestima y digo, oye, yo te voy a dar una solución que no es obvia para el problema de autoestima, que es que desarrolles tu marca personal. ¿Cómo? No lo sabía. O sea, pues sí, te lo digo, yo lo he experimentado trabajando tu marca personal, vas a mejorar tu autoestima, tu confianza y realmente un libro de marca personal o de negocio, de estrategia profesional, te va a servir para mejorar tu vida, ¿no? Entonces, fíjate que los libros que más se venden ahora
o que realmente impactan en la gente son los libros que te llevan más allá de cómo hacer algo y te prometen como una transformación personal. Que otro ejemplo podría ser el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que es un libro que va más allá de la productividad, que te promete transformar la persona en la que te conviertes, ¿no? O sea, es una transformación, te habla de transformar tu identidad. Es maravilloso y luego lo lees y es muy bueno. Claro, hay que ser muy bueno para escribir esas cosas. Pero bueno, cuando tienes claros los conceptos, te puedes aproximar a la hora de escribir un libro que cumpla con con esos conceptos. Yo esto lo he aprendido con el tiempo. Yo cuando escribí estos libros no lo sabía, evidentemente. Sí, como te digo de vez en cuando y te comento, quiero seguir escribiendo, aunque no soy un buen escritor, pero con todo lo aprendido me permite poder escribir mejor el libro cada vez, ¿no? Y esto es un proceso, como tú bien sabes. Luego respecto a lo bueno o malo que escritor que eres, luego te voy a preguntar una cosa, pero lo dejamos un poquito para el final. Antes, Emilio, hay algo que está claro y es que las historias venden, las historias llegan. Cuando tú explicas algo y le pones la emoción y la emoción de una historia, eso queda mucho más, ¿no? ¿Cómo nos recomiendas tú construir una buena historia alineada con tu marca personal? Bueno, es de las cosas que más me ha costado a mí a la hora de escribir. Por ese pudor que te decía, por esa forma, a mí me costaba trabajo contar historias personales. O sea, siempre se pueden contar historias. De hecho, muchos libros que hacen es contarte historias. Yo aprendí que para escribir un buen libro tenías que aprender a contar historias. De hecho, parte de los procesos de aprendizaje que yo he llevado a cabo en los últimos años, llevo los 2 últimos años aprendiendo storytelling y copywriting, ¿no? Porque realmente creo que es fundamental. De hecho, para cualquier persona, para cualquier profesión, creo que son las 2 mejores cosas que puedo aprender. O sea, para dar un salto de calidad. Estoy totalmente seguro, ¿no? El tema de copywriting enfocado también en la capacidad de influir, en la capacidad de vender, y el tema de storytelling, de saber contar historias, ¿no? Porque la historia se atrapa. Entonces, claro, voy trabajando el tema y creo que es fundamental, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, que empiece a contar historias y simplemente se trata de observar. Realmente el tema es observar a los demás, el ver qué es lo que te ha pasado y ver lo que hace la gente, y eso te da pie a sacar muchísimas historias cotidianas, porque al final no hay que ir a buscar la historia. Siempre pensamos, oye, es que no tengo historias que contar, o tengo que irme a contar las mismas historias que aparecen en todos los libros, que se repiten una y otra vez. No, es que realmente las historias cotidianas, la historia de aquello que te contaba tu padre, o aquellas cosas que te contaba que viviste de pequeña junto a tu madre, o esta historia que te contaba yo de mi hijo, de llegar a mi casa y verlo dormido y querer transmitirle algo, ¿no? Esas historias son las que más llegan a la gente. Y luego hacer metáforas, ¿no? Realmente a mí me gusta enganchar lo que estás haciendo con una metáfora, como lo que te decía, ¿no? Vamos a convertirnos en un animal distinto, y esto funciona también muy bien. Creo que es fundamental, y a cualquier persona le aconsejo que aprenda el arte de escribir y el arte de contar historias, sin lugar a dudas. Va a mejorar mucho la forma de escribir los libros. Mira, yo recomiendo, por ejemplo, que vean tu página web precisamente para entender esto que estamos comentando, ¿vale? Tú en la página web, en el inicio, y esto es una tendencia, digamos, en Internet porque funciona, porque es así. Fíjate tú cómo te presentas aquí. Bueno, está claro que te dedicas a potenciar la marca personal de otros profesionales, pero hablas aquí del jaguar. Esta analogía que has hecho, ¿no? Cuando hablaba de metáforas me estaba acordando de esto. Metáforas, Jaguar, ¿no? ¿vale? Y hablas del jaguar, los jaguares se asemejan a los leopardos, pero no compiten, ta. Y luego hablas de ti, y tú dices que eres un jaguar, y lo explicas por qué, y cuentas un poquito un rasgo de tu personalidad. Esto es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Esto es a lo que nos estamos refiriendo. Aparte de, por supuesto, tus libros y tal, contar historias personales, pero a la hora de tener una marca personal es muy interesante identificar esos rasgos, a lo mejor un rasgo
sí. o un rasgo determinado que te diferencie del resto y contarlo de una forma bonita, ¿no? Y no es fácil realmente, Ana. Yo mi web la voy cambiando cada cierto tiempo porque a veces voy evolucionando y me siento más identificado con unas cosas a medida que voy avanzando. Y fíjate, yo quería encontrar, llevo tiempo intentando encontrar una historia, una metáfora que me represente. O sea, y yo soy diferente. O sea, me gusta hacer las cosas diferentes a mi manera, ¿no? Como digo, la canción de Frank Sinatra a mí me encanta a mi manera porque me siento identificada, porque será por mi forma. Yo me crié solo, mis hermanos eran mayores, mi hermano me lleva 20 años y yo casi, no era hijo único, pero casi como hijo único. Y además me inventaba mis juegos, siempre estaba muy creativo, muy solitario y siempre me encantaba inventarme juegos, muy introvertido, un niño, y casi eso lo llevo hoy me siento identificado con ese niño, ¿no? Entonces hago las cosas de forma diferente, a mi manera. Entonces, sí es verdad que miro mucho lo que es, para evidentemente, claro, aquí no se trata de ser un genio y esto ocurre a las mejores ideas, claro, intento copiar a los mejores, intento ver ideas para al final intentar decir, pues contar algo que te haga diferente. En ese sentido, desde mi forma de enfocar la marca personal, que yo, el tiempo me ha llevado a hacerlo de forma diferente, la experiencia, hasta los fracasos me han llevado a explorar otros medios, el hecho de que yo la marca personal la enfoque desde la mentalidad, porque me he dado cuenta que la confianza es fundamental y la mentalidad es fundamental para hacer lo que luego quieres hacer. Entonces, hasta que un día leí lo del hardware y demás, ¿no? Vi algo parecido en el mercado anglosajón y leyendo sobre el hardware, ya está, esto es lo mío. O sea, no me gusta ir con la manada y voy a cazar solo y soy yo, soy único y, y puedo convertirme en un animal letal, pero no en el sentido de que sea especialmente una persona agresiva, no soy todo lo contrario, pero bueno, me vi cazar en el sentido de coger a alguien, de hablar con él, de inspirarlo, en esa tranquilidad, en ese reposo, en ese sosiego, ser distinto. Entonces me gustó esa analogía y me la ha llevado esta historia de la web y bueno, por ahora estoy contento porque transmite un poco lo que quiero transmitir con la marca personal, me identifico con ella y por ahora ahí está, ya te digo. Entonces esto es como un proceso en el cual, bueno, vamos creciendo y nunca se sabe, seguramente dentro de un año o dos, pues a lo mejor dejo de parecer más hardware y me parezco otra cosa, ¿no? Pero bueno, por ahora me siento cómodo con esa metáfora. Todos vamos cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Totalmente, Bueno, sí, sí. para ir terminando, mira, siempre hago dos preguntas, pero ¿te acuerdas que te decías, bueno, voy a hacer una referencia a lo de cómo eres tú como escritor? Tú escribiste el último libro Brilla, te apuntaste a uno de nuestros programas y bueno, de ahí surgió ese libro que me parece excelente. Yo te comentaba una vez hablando por teléfono, yo te decía, no sé si el libro lo has vuelto a leer desde que lo escribiste. No lo he vuelto a leer. Entonces no puedes contestar esta pregunta, pero bueno, me encantará que nos lo cuentes cuando lo vuelvas a leer. Que yo te decía, cuando tú leas, que siempre se lo digo a todos mis autores, cuando tú dentro de un par de años o así leas tu libro, vas a decir, pero esto tan bueno lo he escrito yo. Bueno, sí, Ana, eso me ha pasado con Coaching para Arquitectos. Fíjate Bueno, que no lo he leído porque no quería encontrarme con un mal libro. Vamos, fíjate pues, es decir, no lo leo, no me fío de mí, entre comillas, ¿no? Pero fíjate que lo volveré a leer, pero con Coaching para Arquitectos, que fue el primero y que evidentemente se sabía escribir peor, cuando lo leí me ha pasado eso. Me he encontrado párrafos que yo no, esto lo he escrito yo, no, sí, y me ha sorprendido. O sea, que de alguna forma no me ha pasado con Brilla, pero con Coaching Marketing me ha pasado. Así como tú, experta que eres, llevas toda la razón porque sabes muy bien de qué hablas y no puedo más que darte la razón, evidentemente. bueno, ya me contarás cuando leas dentro de cuando Lo leeré, lo leeré. si tienes la misma sensación.
Bueno, las preguntas que hago siempre a mis invitados. Una es, ¿cuál es tu libro favorito, Emilio? Vale, mi libro favorito. Te voy a decir dos. Te voy a decir dos porque sabía que me iba a preguntar esto y yo me encanta leer. Yo leo todas las semanas, me puedo leer 2 libros y he leído muchos libros y de todos los libros siempre saco cosas muy, muy, muy interesantes. Sin embargo, te voy a decir el primer libro que yo leí que lo leí mientras estaba estudiando arquitectura, que me lo encontré y no sé por qué me dio por comprarlo, que fue este de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. No es el más conocido de Dale Carnegie, que es cómo influir en las personas y... Sí, ese era el libro más famoso de Dale Carnegie, pero este de ¿Y este se llama? ¿Puedes repetir el título? cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Entonces, cuando lo leí, fue mi primer contacto con el mundo del desarrollo personal. Estaba estudiando arquitectura, estaba muy liado y me impactó y claro, yo cerré ese libro, fíjate, cuando hablamos de que los puntos se unen desde adelante hacia atrás, yo estudiando arquitectura leí esto y nunca me imaginé que el desarrollo personal se convertiría en parte de mi vida profesional. A partir de ahí me empecé a aficionar a leer libros de desarrollo personal. Durante la carrera tuve poco tiempo y ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser arquitecto, pero que al final me iba a dedicar a estudiar desarrollo personal? Entonces ese libro, recordando, y digo, es que ese libro fue el primer libro que me abrió el camino y yo cuando lo leí, fue un descubrimiento, o sea, es que lo recuerdo, y fíjate que te habla en el libro, luego lo he estado repasando y recuerdo, ¿no?, que me impactó a nivel de lo que decía a nivel mental, de los pensamientos y demás. Dice, hay 8 palabras que te pueden cambiar la vida, tengo aquí apuntado. Esas 8 palabras son una frase que es: nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Y luego cuando, claro, no es igual leer ese libro cuando yo leí con 20 o 20 y pocos años, a leerlo ahora, porque los libros, según cuando los lees, te ofrecen un mundo de una única posibilidad de infinito, ¿no? Y ese libro pues me marcó. Y ese fue el primer libro. Y te voy a hablar de otro libro, porque es el último. Voy a ir al primero que he leído y al último que he leído. Y el último que he leído es el método Bullet Journal, un libro de Ray del Carroll, que es un libro de productividad. Pero como te decía antes, es un libro de productividad que se convierte en un libro de desarrollo personal. Entonces aquí mezcla, o sea, te convierte... Me ha encantado. O sea, no te lo digo porque sea el último que he leído, sino porque es un libro que es difícil ya que me sorprenda con algún libro y este libro me ha sorprendido. Además te enseña un método de productividad. Realmente me gustaría empezar a hacer talleres, enfocar esto también con la marca personal porque es un descubrimiento y te ayuda. Yo siempre estoy con los temas de tareas, las aplicaciones de tareas, el to-do, la agenda, y este es un sistema que te permite tener diario, lista de tareas, tomar notas y está muy chulo, ¿no? Como dice en su título, examina tu pasado, ordena tu presente y diseña tu futuro, y todo en un mismo método. Entonces me ha impactado, entonces no quería comentártelo porque me ha parecido genial. Y te permite también crear, yo que soy muy, muy digital, que me encantan todas las aplicaciones, estoy siempre con el móvil, he vuelto a la agenda con el método este y con mi rotulador y mi agenda y estoy empezando a volver a escribir, que se me estaba casi olvidando escribir y realmente estoy encantado. Pues empiezo a escribir por las mañanas, como recomienda Julia Cameron en su diario matutino, este que escriba siempre por las mañanas, ¿no? El libro El camino del artista. En fin, es este proceso en el cual empezamos a hacer cosas que nunca teníamos pensado, pero fíjate, yo en ese sentido soy flexible a nuevas cosas y ya te digo, de todo lo que he leído, ese libro me ha encantado. Así que te dejo estos 2 libros por si alguien los quiere leer, porque no le van a merecer la pena. Muy interesante los 2 temas. ¿Y a qué persona me recomendarías contactar para entrevistar para este canal de podcast y de YouTube? Pues mira, lo he estado pensando también. A mí me encantaría que entrevistaras a una persona que se esconde detrás de un seudónimo. Ah, qué bueno. Que es Nudista Investor, que
que es un, es un señor nudista investor, es alguien que tiene una membresía. ¿Cómo se llama, perdona? Nudista investor. Nudista investor, como Sí, invertir, sí, investor. como invertir, sí. ¿No? Si lo pones vamos, en internet te va a salir. Tiene una membresía donde te habla de finanzas personales también, pero te habla de finanzas personales y negocio digital, de negocio online. Y tiene una facilidad, es un animal del copywriting y es muy bueno, es muy bueno. Además, está aumentando su. Para mí, yo estoy también enamorado ahora del concepto de newsletter. Yo mismo realmente cuando tengo mi propia newsletter y realmente creo que es para cualquier escritor empezar a escribir en base a tener tu newsletter con tus suscriptores. Me parece una forma genial de empezar a escribir. Lo que te decía antes, ¿no? Primero crear la comunidad en base a esto, pero te digo, este señor que no sé quién es, pero me encanta cómo escribe, porque tiene una capacidad para escribir y Conectar. contarte cosas de esa manera muy peculiar, y me gusta mucho. Y fíjate, estaba pensando, no he escrito ningún libro, pero podría escribirlo porque tienes una facilidad para escribir y para contarte conceptos de forma muy, muy sencilla que está muy bien. Bueno, interesante, contactaremos con él. Fíjate Y que... pues me lo comentas, cuando sepas quién es, me lo. Vale, vale. Bueno, a ver si doy con él, Y bueno, va a ser muy fácil quedar con él seguro. Vamos, pero este tema que has tratado tú de la newsletter, qué importante es. Fíjate que es una herramienta de hace tantos años y volvemos a la mismo, volvemos a la lista, lo importante que es la lista, lo importante que es tener el mail de contacto de tu lector y futuro cliente. La newsletter, que es verdad que lo que ha cambiado es la forma de escribir. Claro Sobre que tú has entrevistado 2 veces, creo, ya a Isra Bravo, que yo creo que tiene mucha culpa con el boom del tema este de la newsletter y de la forma de escribir, ¿no? Ha dado un giro a todo esto y vamos, creo que es bastante culpable de forma positiva en la forma de hecho, muchos estamos copiando su forma de entender la newsletter y el copywriting, ¿no? Absolutamente. Mira, es una de las personas que está en el evento Sí, lo sé. y qué pena porque no hay mucho tiempo, pero tiene tantas cosas tan interesantes que contar. Bueno, Y realmente. una persona que yo le entrevisté hace poco porque escribió su libro y bueno, totalmente, ha revolucionado Claro, o totalmente sea, el mundo de es un copyright. genio. Yo realmente digo, qué capacidad, realmente es admirable, ¿no? Más de donde un hombre que en 2017 descargaba camiones, ¿no? Y fíjate, ahí el tema de mentalidad es un hombre con una mentalidad súper poderosa que eso le ha permitido llegar a donde ha llegado, ¿no? Entonces, Mentalidad y genialidad también en este caso, ¿eh? sí, sí, totalmente. Yo lo considero un genio, yo lo tengo claro, o sea, realmente hay personas que, bueno, se salen y yo creo que este es uno de ellos. Que abren nuevas vías, nuevas formas de hacer Totalmente. cosas, ¿no? Vale, Emilio, pues de verdad, muchísimas gracias por haber Gracias estado. a ti, Ana. Para mí vamos, es como otro sueño cumplido estar aquí contigo, hablando en tu podcast, que tú sabes que siempre lo oigo hace mucho tiempo y bueno, estar contigo con el inmenso cariño que te tengo y gracias por darme esta oportunidad y estar contigo aquí. Gracias a ti, un abrazo. A los que estéis interesados en tener una marca personal con personalidad, ya sabéis quién os puede ayudar. emiliosanchezlozano.com es la página web y bueno, seguro que estaréis encantados de contar además con el apoyo de una persona tan humana como es Emilio. Gracias, Ana. Así que un abrazo a vosotros y un abrazo muy grande a ti, Emilio. Gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias, Diana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Chao.